Buenas tardes y gracias por estar acá. Antes que nada, ya tuvimos una charla previa un poquito corta, pero bueno, y de lo que hablamos previamente, me parece que uno de los temas que más nos entusiasmó a los dos es cómo se relaciona en toda tu producción esos proyectos que mencionan la geometría, que inclusive le dan nombre de geometrías a distintas obras, con la interpretación del lugar y con su dialéctica, con la dialéctica que establecen. Sí, bueno, nosotros por un lado tenemos como la particularidad de que entendemos que justo nos toca, por la cuestión profesional, empezar a desarrollar proyectos en ámbitos en el paisaje, cosa que no había sido establecido por nuestra formación universitaria. Es una universidad que trabaja toda dentro de la trama urbana, por lo menos nosotros, y vemos a los estudiantes, ninguno hicimos desarrollo de paisajes, es algo como muy raro. Inclusive si esto es como más raro, si vos agarrás el plano de universidades nacionales de arquitectura de la Argentina, la universidad más austral, bueno, hoy es Bahía Blanca, pero hasta hace un año la universidad austral más al sur de la Argentina era Mar del Plata. Mar del Plata se dedica a estudiar Mar del Plata nada más, no llega ni a estudiar Necochea. La segunda universidad más al sur de la Argentina es la Universidad de La Plata, que no estudia ni Chascomús, y la UBA, que se dedica solamente al problema tan grande que tiene el conurbano y la ciudad, que nunca llega a ámbitos del paisaje. En ese sentido, para nosotros empezamos desde la facultad, desde lo académico, a empezar a hacer ejercicios de investigación en los paisajes, en los deltas, en las lagunas, en las playas, en los balnearios, y empezar a reconocer eso, y eso se fue trasladando como muy naturalmente, o se amalgamó con la práctica profesional. En ese sentido, entendemos que la visión del lugar, hay una variable que fue cambiando durante el tiempo, que al principio era muy estática. O sea, Aristóteles decía que lugar es solamente lo que está alrededor del objeto, como un contenido y continente, que esa noción, inclusive eso se ve reflejado durante años totalmente en el arte, donde en un cuadro, si un objeto parece más grande que otro, es símbolo de deidad y no de distancia. Recién la aparición de la perspectiva, es esta situación de la noción del lugar empieza a cambiar, donde sí, se manejaba por tamaño, claro, tamaño comparativo. Si había una figura más grande, será más Dios que la figura más chica, por más de que ninguno de los dos sea Dios. Hasta la aparición de la perspectiva eso no cambia, y esa situación de la medida de todas las cosas también da una aproximación diferente sobre la noción del lugar. Eso recién va a cambiar en el siglo XX, probablemente a partir de Heidegger, que es lo que nosotros nos han enseñado más, a partir de Rossi, Montañola, salvando las distancias de que Heidegger tiene un lado oscuro, que digamos, ha sido una persona que fue colaboracionista nazi, pero no dejamos de utilizar esa reflexión de que hoy el lugar es, por un lado, la racionalización, y por el otro lado la experiencia, esa situación del lugar radiante, y por el otro lado el itinerante, el ser y estar. Y entendemos que disponemos enfocarnos en ese juego muchas veces en las obras, de una manera quizás un tanto suave. Yo te hice antes un comentario, porque vos mucho mencionás el posarse. Y yo te dije, bueno, el posarse no es invasivo, no es no es una imposición. Bueno, y vos me decís, no, es una forma suave, una forma armónica. Nosotros entendemos si bien tenemos una tendencia grande en trabajar con geometrías abstractas, no las trabajamos desde el lado formalista, sino desde la flexibilidad o la no imposición es como una visión rara, la vemos como el no objeto, incluso siendo tremendamente, pero justamente en el valor de la abstracción y la no figuración. Sí. Entiendo que es raro eso cuando uno se dispone hacia la naturaleza y pone un cubo y no una casa con puntas, pero es la misma lógica que podría estar en la búsqueda de la representación de la naturaleza en un cuadro de suprematismo ruso con respecto a las vanguardias
más figurativas que le precedían. De todos modos no ponen nunca, casi nunca me parece, por lo que vi, un cubo sin un cubo sólido, un cubo virtual. Sí, o sea, y ahí está la idea de... Porque lo que entendemos que después siempre está en el trasfondo el tema de hacer el propio paisaje o de enmarcar sus propias visuales. Eso también es porque tenemos como 3 grados siempre de proyecto, que son por un lado las que están metidas en el paisaje y otras que están en el no lugar por excelencia que podría llegar a ser la periferia, inclusive en barrios establecidos que tengan 50, 60 años, pero no dejan de ser como... No hay hacia dónde mirar. Claro, porque no están... no hay jerarquías, entonces uno se arma su propio paisaje y entonces hay como mucho de eso, de todo el tiempo inyectarle como aire a las obras para armar su propio paisaje. Y este tema de la geometría también tiene que ver con la elección de determinados materiales o de elección de modos de construir. Sí, a ver, si bien hay veces que creemos en el módulo como en la isla, porque en la isla no pasa el container y eso es algo que uno no se hace cargo, de que el 15 o 20% de las obras en realidad se tira de todo lo que construimos y es como una situación rara. Por ejemplo, para nosotros haber terminado las casas de la isla y llevarnos la basura en una bolsa de arena, en un bolsón, es como casi un éxito, porque si no se queda ahí y uno no puede andar tirando placas de yeso al contenedor. Entonces ahí podemos ver módulos. En otros lados no hemos sido hasta críticos del módulo porque entendemos que el módulo en cierta forma restringe también, pero sí hay una lógica de un, si querés, nuevo brutalismo. O sea, entendemos que para nosotros hay una cuestión desde la técnica, o sea, que hay una especificidad arquitectónica desde el material que eso da un carácter expresivo en relación al espacio. O sea, entendemos que siempre hacemos unas estructuras que ya son la obra en sí y que no necesitan más nada. Quizás la única marca que diferenciaríamos de lo que puede ser la teoría banjamiana si existiera, es que Banham habla todo el tiempo de la estética versus la ética de los materiales, poniendo la palabra estética de manera peyorativa, y nosotros entendemos que la estética y la ética están de la mano. Creo que quizás esa es la gran diferencia entre ese supuesto brutalismo de la primera corrección moderna más ligada al Tintin y la que podría existir hoy, que entendemos que inclusive es algo generacional, que hay como toda una generación trabajando más los materiales en relación al espacio. Sí, los materiales y también el tema que vos también mencionás sobre la posibilidad de la flexibilidad, pero más que nada entendida como crecimiento ordenado, crecimiento pautado. Sí, no del todo, o sea, pautado sí. A ver, en algunas obras que son, por ejemplo, no sé, en el concurso de una casa, que es una caja virtual de crecimiento interno, es más claro. Sin embargo, la casa intenta tener un juego de jerarquizado que permita múltiples variantes adentro. Claro, también porque hablábamos de la complejidad antes y vos decías, la complejidad tanto del contexto como del individuo, y por ahí la indeterminación de los espacios tiene que ver con eso. Se supone que el habitante hoy no es predecible. No. Entonces, dentro de eso no se puede diseñar los espacios de una manera tan establecida o jerarquizada o como se podía hacer antes. Los modos de habitar que a veces no repensamos. Sí, y también en esto de hacerse el paisaje hay como una crítica al primer movimiento moderno, que el primer movimiento moderno se plantea a sí mismo como estructuralista, pero a la misma vez la relación con el paisaje es nula. El abajo de la Ville Savoie no es una relación verdadera con el paisaje, y en la gran mayoría de las obras de Le Corbusier, pero en la gran mayoría de las obras de Le Corbusier, excepto en la Casa Cruchet, la relación es muy estática. Uno mira a través de ese espacio jerarquizado, positivista, que es el living de doble altura, a través de una ventana corrida, el paisaje, pero no nos tocamos.
si hay algo de eso que cambia un poco con las casas patio de Mies, Sí. pero todavía no se recorre, intentamos que el espacio exterior cualificarlo como expansión. Un recorte muy... Pero una cosa es decir patio y otra cosa es decir expansión. O sea, el patio es un articulador que no está necesariamente ligado al espacio, a la virtualización del espacio interior, y otra cosa es cuando vos lo cualificás y lo volvés una expansión. En un claustro tradicional, en realidad al centro, Sí. lo que da es el pasillo. No se usa. No, y cuando me hablas de expansión me recuerdo a los 70 y cómo se trataba de emular modos de vida con recursos que no son recursos válidos, no son recursos genuinos. Y con este tema de los materiales, y a lo mejor también tiene que ver un poco, y no lo hablamos, la cuestión económica. Sí, a ver, económica también, y también desmitificar cierta cosa de que hay materiales nobles e innobles. Hay como hubo una tradición. Hay forma de construir noble en todo caso. Sí, y por qué, no sé, una tabla de pino es mala y una de anchico es buena. ¿Qué le digo al pino? Le digo árbol malo, vos feo. Muerte. Y por qué el ladrillo sí, un panel de poliuretano que de 5 centímetros no. O sea, porque una pared de chapa no. No, a veces si quien la tiene que construir la sabe utilizar, y acá te llevo al tema de procrear, que también es uno de los temas que vos trabajaste. Sí, en ese caso en húmedo. Pero bueno, ahí la lógica es que, si bien es un problema, a ver, es una casa que está hecha perdón, que suena el teléfono, no voy a poner vibrado, esto va a ser un desastre, ¿sí? Pero si bien es una casa que está pagada a un 60% con el crédito y un 40% que no, recursos y todo lo demás. Lo que se intentaba era lograr una casa que fuese mejorando tecnológicamente hacia adentro. Por eso se utiliza un bloque de hormigón que no es del todo bueno, pero a la misma vez permite hacer una caja muraria lo más grande posible, y a la misma vez, si el muro vale lo mismo el interior que el exterior, porque es el mismo ladrillo, poder hacer una casa que pudiera tener unos patios apendiculares que permitiera, además de generar condiciones hoy habitables como más contenidas, a la misma vez permita variedades de crecimientos distintas, porque son los lugares donde podría aparecer las escaleras. Bueno, ahí te hablaba del crecimiento, porque el ladrillo no es muy flexible. No. Entonces, la única opción de flexibilidad genuina era el crecimiento en ese caso. Vos sabés que yo estuve mucho tiempo en la conducción del Colegio de Arquitectos, entonces estuve viendo el impacto desde el punto de vista de lo que fue para el ejercicio profesional del plan Procrear, ¿viste? O sea, eso lo conozco. ¿Vos tenés algún otro comentario que hacerme sobre todo el impacto en la ciudad? A ver, es claro que tiene una pata muy muy positiva el plan, que es el desarrollo de un montón de viviendas a gente que sin el plan no lo hubiera podido hacer. Está claro que en el modo de hacer ciudad no fue el mejor. Creo que en los distintos estados, excepto casos honrosos, no se hizo suelo y no se aprovechó el tener una política de suelo que sea más acorde y no generar un crecimiento desmedido, e inclusive valorizar suelo que no debería haber sido valorizado y haber urbanizado lugares que deberían haber sido. Sí, yo tengo la experiencia de ciudades chicas, ciudades de 40.000 habitantes. En nuestro caso justo se da la particularidad, pero por eso es como el positivo total, que es que se dio una casa en un barrio que ya estaba establecido, o sea que es un barrio que tiene 60 años, y de un habitante que además se va a vivir y a trabajar en la casa, entonces que no es que se está mudando 50 kilómetros para hacer 50 kilómetros después en auto. Pero entiendo que en muchos casos, principalmente, sí, y además cuando uno habla con los amigos rosarinos o cordobeses, se da cuenta que hubo mucho más trabajo de procrear para la matrícula acá que en Buenos Aires, porque en Buenos Aires naturalmente llegar a un lote donde se pudiera establecer un procrear era tan lejos que casi que es afuera de la ciudad. O
si nosotros consideramos que la ciudad está al kilómetro 60, la gran mayoría de los propietarios están puestos de la línea de los 60 a los 100. Vamos a mencionar Rosario y Córdoba, yo te menciono ciudades del sur santafesino, que son mucho más chicas y donde el impacto fue importante. Sí. En ese sentido fue muy bueno que se pudieron establecer. Creo que igual hubo problemas de que muchas veces se pusieron en lugares donde las infraestructuras no llegaban y hubo que llegar con infraestructura, y esa situación de que en realidad después se pusieron caños de 2 hectáreas para que la plusvalía se la lleven los dueños de los campos, que no es el Estado. Bueno. Y que el Estado en general pudo haber sido más pícaro en eso. Se pudo haber beneficiado más. ¿Y tenés algún dato sobre lo que viene con respecto a este plano? ¿No? Son muy pocos los datos. Sí, entiendo que es como... Y entiendo que las condiciones hoy son mucho más duras para los propietarios que las que eran. O sea, que el crédito en ese sentido era mucho más blando, y hoy el porcentaje de indexación hace que vaya a ser más difícil, y que beneficia mucho más el que compre un departamento ya hecho, sí, que el desarrollo de la construcción. Que lo entiendo por un lado, pero también en un país que está en recesión entiendo que lo dificulta por el otro, porque principalmente lo que se ha parado es la industria de la construcción. Esos son los datos que nos llegan a este momento. Bueno, yo como docente de proyecto y de expresión gráfica te tengo que hacer la pregunta que tiene que ver con un poco contestarme y contestarte cuáles son los modos de abordaje proyectual y cuáles son las herramientas que usás para mostrarlo, ¿viste? Te digo, si querés, los modos de abordaje un poco hablamos, porque hablamos de la idea del lugar, ahí, hablamos de los condicionantes de una tecnología, no hablamos tanto, pero sí lo mencionamos, un programa o la necesidad de que el programa sea flexible, y los recursos gráficos, o sea, cómo arrancar un proyecto, que eso les interesa fundamentalmente a los alumnos de las primeras etapas. A ver, nosotros entendemos que para proyectar de la misma manera que enseñamos, que siempre tienen que estar las 3 escalas. Una escala macro, que es la relación con el entorno, que en un proyecto puede llegar desde el 1 en 2000 hasta el 1 o sea, a veces es 1 en 200, a veces es 1 en 2000, a veces es 1 en 20.000, pero, sí, bueno, pero según el... No solamente la escala de la obra, sino desde donde se entiende. Hay otra parte que es naturalmente la más pragmática, que es la relación entre programas, y por el otro lado está la relación de esta especificidad arquitectónica en relación al espacio, que en el fondo resuelve las otras áreas. Entendemos que esos no pueden estar una sin la otra, y que siempre el proyectar tiene que ser de esa manera. Nuestra mayor crítica a la universidad que nos enseñó es que no deja de ser una universidad que proyecta en planta y después eleva, y que no deja de ser un método compositivo aditivo tremendamente clásico y antimoderno por completo, y que los estudiantes no utilizan las tecnologías, y ni siquiera utilizan las alzadas. Sería algún abordaje cuando hay a lo mejor un programa tan demandante que la planta a lo mejor puede ser el recurso, pero no siempre y no en todos los casos. Y bueno, ahí va el tema. ¿Y qué otro recurso? Pero a mí me cuesta creer, no sé, que los Smithson pudieron resolver los colegios, o que Jacobsen también, solamente con la planta, si no estaba la tecnología por detrás. Si bien son programas tremendamente densos y son matrices y todo lo que quiera, yo no creo que después le hayan puesto la materialidad. En casi ningún caso. Por eso te digo, pueden ser algunos y muy específicos problemas a resolver de esa manera. Creo que nosotros tradicionalmente, una vez que ya estamos formados, eso lo podemos hacer más o menos inconscientemente. Nosotros intentamos hacerlo lo más conscientes posibles. El problema es que a los estudiantes ellos no tienen la conciencia todavía tan desarrollada, porque son sus primeras operaciones, entonces que eso hace que sea como mucho más injusto, porque se desarrolla demasiado la planta y muy poco todas las otras herramientas. Después, sobre las técnicas de cómo representamos, desde no solamente representamos, como la técnica desde
desde cómo expresar la idea. Nosotros, Porque que es muy anterior a la gráfica de representación. Sí, a ver, tenemos como unas obsesiones en todos los ámbitos, desde el final de la obra hasta el inicio. En el inicio entendemos que no sabemos si es por una cuestión de cómo fue avanzando gráficamente el mundo de la arquitectura, que hay porque digo, en el fondo hay un pasaje de que la primera modernidad era más importante el plano, porque era más fácil imprimirlo que la foto. Después hay un gran desarrollo de la fotografía e inclusive el plano se queda atrás cuando se desarrolla la industria gráfica más fuertemente a color, y que hoy Internet termina igualando la foto a los planos, al esquema, y eso hace que adquiera más importancia el esquema hoy en relación a los otros. Entendemos eso y entendemos la importancia de ese esquema y de poder mostrar la arquitectura con todas las herramientas, pero a la misma vez en el momento de terminar o inclusive de pensar la arquitectura somos como muy rigurosos también en la mirada y entender que si uno no puede imaginarse ese espacio es muy difícil que lo pueda proyectar. En ese sentido somos como unos obsesivos de la fotografía y casi que entendemos como la importancia de saber dónde hay que pararse en el espacio para poder decir la fotografía previa post. En el fondo casi diría que cuando hacemos un render o un croquis es la misma foto que después terminamos sacando y casi siempre es exactamente la misma, pero porque entendemos que son los lugares desde donde se expresa ese espacio también. O sea que si hay una lógica entonces desde el macro hasta el programa hasta los materiales ligados al espacio, de la misma manera tiene que haber una deconstrucción en el sentido inverso una vez que se termina la obra, de cómo se muestra. No podemos entender esa cuestión de que viene alguien y muestra la obra a su manera, que no me parece mal, pero me parece raro que uno no tenga la suya. O sea, me parece bien si viene un fotógrafo y la muestra de otra manera, o hay una crítica de la arquitectura. Porque aparte, cuando mostrás la obra la calificás también, estás haciendo una interpretación o una lectura particular. Sí, y después hay cosas más técnicas que tienen que ver ya con la fotografía en sí, que no deja de ser que cuando uno se para en una obra, uno lo está recorriendo y tiene una ventaja, y además en el ojo uno tiene un obturador que hace que uno puede ver afuera y adentro y generar 2 grados de iluminación y verlos todos juntos. Y la fotografía, al ser única, tiene que establecer toda esa profundidad de campos y ese movimiento en una sola imagen. Si bien entendemos que hoy existe el video y sabemos que existe, pero digo, también valorizar eso y entenderlo, me parece que es algo que está bueno para los estudiantes, que se obliguen como a sacar fotos y a buscar eso, porque si no, el mayor problema que entendemos es que los chicos se gastan 300 horas levantando un proyecto y no saben dónde poner la cámara. Y yo diría que no hacen renders, que hacen no renders. Entonces, porque el mayor problema no es que el SketchUp proyecte feo, es que el tipo no sabe dónde pararse, porque no sabe qué espacio está buscando. Bueno, digamos, y el SketchUp no tiene cómo poner una cámara. No, creo que nos extendimos demasiado, pero la próxima pregunta si no sería cómo todos estos nuevos programas operan sobre la arquitectura. O sea, hay arquitecturas que son solo posibles con esos programas, pero bueno, ya... Sí, seguro. Acá me están diciendo que no importa, que nos podemos extender un poco más. Es probable, pero el problema es que incluso las anteriores no están bien, o sea, la obligación antes de hacer el croquis y que el tipo, porque no tener la rapidez de intentar poner el punto de fuga, tenía que más o menos saber ponerlo a mano, hacía que el tipo se ubique en el espacio. Hoy en realidad diseña desde afuera para adentro porque proyecta toda una caja y no sabe cómo meterse. No, que aparte te asombra de que el hecho de que cuando vos decís, si no elegiste bien el punto de fuga, hiciste toda la perspectiva, es todo un trabajo que tenés que repetir. Ahora, el problema es que teniendo la herramienta, es difícil también que se sitúen en el lugar y en el punto desde donde la obra debe ser mostrada o quiere ser mostrada. Que creo que es el problema más grande que tiene hoy la actualidad. La información está toda y las herramientas están todas. El problema es saber usarlas. O sea, es como un chico quizás tiene las mismas capacidades gráficas por tecnología en el primer proyecto que en el último. Lo único que yo hago renders, no tengo ningún problema en hacerlos. ¿Vos podés decir que los alumnos perdieron la capacidad de expresarse gráficamente? No, el problema es a mano, sí, un poco. Sí.
No porque crea que los haya que obligarlos a dibujar croquis todo el día, pero probablemente eso lo obligaba a poder situarse en el espacio y entender dónde se iba a parar, y era la primera decisión de arranque. Hoy, como es la última decisión, porque la última decisión, el tipo levanta, pero levanta lo que proyecta, pero la última decisión es cómo se muestra. Si no te entiendo mal, vos decís que el croquis salía para que se ubique en el espacio, y todas estas herramientas no le sirven porque todavía no encontró la forma de... Porque lo primero que tiene que pensar es dónde se va a parar. Claro. Inclusive la mayoría de las veces levantan una gran cantidad de cosas que no sirven para nada, porque después no se venden. Entonces se dedican... Es el problema de la no escala que tiene el sistema gráfico, ¿no? Los chicos dibujan, le ponen canillas a los inodoros y no saben cómo se sostienen. Está bien, es un bloque bien hecho, pero es un absurdo que un plano tenga una canilla y no sepan cómo se sostiene. O un picaporte en una endocencia. No deja de ser algo que es rarísimo. Entiendo que a uno como estudiante le van a pasar esas cosas, y a todos nos pasaron. Yo me crié ya en el sistema de la computación. Dibujé un año. Lucía, que es mi socia, que tiene 30 años, debe haber dibujado toda su carrera en computadora. Pero tenemos que hacernos cargo de que hay un problema que está ahí, que está latente. Lo veo. Bueno. No sé, perdón, yo me extiendo. No. Muchísimas gracias. Yo creo que lo que me comentaste sobre Rosario y Buenos Aires tendrías que repetirlo, sobre todo porque me parece que sería el cierre de esta charla. No, entiendo que la arquitectura rosarina está, si bien las dos son ciudades que están en condiciones iguales, frente a un río, con islas enfrente, con barranca, no sé si será que ha pasado. Probablemente nuestra costa fue mucho más industrial y mucho más barrosa. Entonces en la producción de la ciudad de las leguas ha quedado como siempre en detrimento, o sea, y que no tenemos una relación con el paisaje, y que eso probablemente haya sido el primer resultante de una arquitectura más abstracta, que eso se ha extendido en el tiempo durante décadas y décadas, y que hoy hace que la arquitectura de la Escuela de Buenos Aires sea la más abstracta del país. Entiendo que a pesar de que creemos o que muchas veces la queremos vencer, hay algo que está ahí siempre. Asociada a la rigidez de la cuadrícula también. Sí, pero la cuadrícula ustedes también la tienen todas las ciudades de Indias. Sí, bueno, en el caso particular de Rosario, la cuadrícula está hecha para su ruptura en la costa, y es todo en toda la extensión vemos la ruptura. Pero creo que hay un poco. La verificamos. Pero creo que en nuestro caso es como muy claro. Inclusive que no hemos aprendido a hacer como desde donde iniciamos, ¿no? la conversación. En el fondo lo que no hay en la arquitectura de Buenos Aires es una noción de paisaje, y que no está en ningún lado, y en nuestro caso justo que nos toca trabajar muchas veces en la isla, es como que nos vimos con el problema de empezar a hacer una arquitectura para algo que no habíamos aprendido de ninguna manera. Demasiado paisaje. O por lo menos no teníamos ni idea de que, ya cuando nos dimos cuenta que no se fundan las casas, ya nos cambió todo. Ya nos dimos cuenta que todo lo que nos habían enseñado estaba mal. Bueno. Pero muchas gracias. Sí, claro.